manera mantener todos esos vínculos. Jamás lo presencial va a ser sustituido. Estamos en Sí. vivo. Ok. Bueno, pues muy buenas tardes. Bienvenidos al espacio de Conversemos de este 9 de julio del 2020. Mi nombre es Silvia Quiroz y hoy tendremos como invitados, gracias a la gestión de la Compañía Nacional de Danza y a la iniciativa del Teatro Popular Melico Salazar en realizar estos conversatorios, a la maestra Nina Cerratos, quien es coordinadora de danza del Instituto Nacional de las Bellas Artes y Literatura del Gobierno de México, y al señor Santiago Turenne, quien es el director, perdón, si no te permití, no te di el pase para presentarte, ya casi, sí. Al señor Santiago Turenne, quien es coordinador de danza del Instituto Nacional de Artes Escénicas del Uruguay. Con ambos hoy estaremos conversando acerca de lo que son las experiencias de sus países en la capacitación de las industrias creativas, específicamente en danza, con respecto a dos hitos que se están dando en sus naciones. En el caso de México, el EFIARTES, que es un estímulo fiscal para las artes escénicas, y en el caso de Uruguay, con el Plan Nacional de Danza. Bienvenidos. Nina. Muy buenas, yo digo tardes, noches, por los diferentes horarios que estamos teniendo. Muchísimas gracias por la invitación al Teatro Melico Salazar. Muchas gracias a la directora de la Compañía Nacional de Danza por esta invitación, a Silvia Montero. Silvia, gracias por también estar aquí con Santiago y conmigo llevando a cabo este conversatorio. Mucho gusto, Santiago, creo que es nuestra primera vez que vamos a compartir, ¿no? un conversatorio. Nos encanta la idea, así que aquí estamos, a sus órdenes. Ok. Santiago. También agradecerles a todas por la invitación, realmente un trabajo increíble de coordinación y de preparación para esta charla que vamos a tener hoy, y obviamente con ya personas que de alguna forma ya venimos trabajando un montón de hace un tiempito ya, así que nada, un placer seguir en esta nuevas formas de seguir comunicados y conectados. Bueno, pues muchísimas gracias. Es importante comentarles que ambos maestros participan, la señora Nina Cerratos en calidad de invitada y el señor Santiago Turenne en calidad de representante ante la plataforma iberoamericana de danza conocida como la PIT. Esta iniciativa se consolida en el año 2017 con el objetivo de potenciar lo que son herramientas, conocimientos de la danza a través de lo que son proyectos de cooperación en la región. Costa Rica desde el año 2017 forma parte del PIT y la representación recae en la dirección de la Compañía Nacional de Danza. Y pues bien, pues para entrar en materia, quisiera que cada uno me comentara las experiencias que están viviendo en sus países en cuanto a lo que es el diálogo del sector de la danza con el sector independiente de la danza para alcanzar el caso de México con el EFIARTES y en el caso del Plan Nacional de Danza en Uruguay, la implementación de todas estas iniciativas y de esta cercanía con lo que es el sector. Nina, me gustaría comenzar con usted y si por favor nos pudiera ampliar un poquito para la gente que no conoce acerca de lo que es el EFIARTES, le estaría muy agradecido. Justo, Silvia, muchas gracias. Es lo que me parece fundamental, un poco contextualizar y definir lo que es el EFIARTES, que tiende a confundírsele como un fondo. No, no es un fondo, es un estímulo fiscal de apoyo a las artes que otorga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que desde el sector cultura trabajamos de la mano y con mucha fuerza para poder cada día involucrar a mayores creadores de la comunidad artística. Consiste en aplicar un crédito fiscal por hasta 2 millones de pesos, o el equivalente a lo que sería el 10% del impuesto sobre la renta de un contribuyente, que sea ya sea persona física o persona moral, a la producción de un proyecto artístico nacional. Esto quiere decir también que los interesados, se les llama empresas responsables de proyectos de inversión, ellos buscan un contribuyente aportante y esto ha permitido generar un apoyo importante en la creación de la producción escénica
también en la circulación y promoción de la danza actualmente. Este año se generó una nueva categoría de un monto de aportación hasta por 10 millones de pesos, siempre y cuando que el 20% esté asegurado por un tercero, ¿no? O la propia ERPI, le llamamos, la empresa responsable del proyecto de inversión. Entonces, esto ha permitido que personas físicas y morales aporten recursos a un proyecto, como decía, y disminuir ellos el monto de pago de su impuesto sobre la renta causado en su ejercicio fiscal anterior. Tenemos una serie de antecedentes desde 2011 a Eficine, que fue el primer estímulo fiscal que se generó, y a partir de ahí se hicieron pues una serie de intenciones también para involucrar a otras disciplinas, en este caso a las artes escénicas. Debo decir que el primero que inició fue antes que la danza, participó Efiteatro, y posteriormente pudimos, a partir del 2017, participar ya de las artes escénicas, incluir danza, artes visuales y música. Y este año también Efilibro. Entonces, estos antecedentes de Eficine y de Efiteatro pudieron motivar también la movilidad, la participación y el interés de la comunidad de la danza para poder involucrarse y paulatinamente, además, ha evolucionado, hablaré más adelante de estas cifras, de cómo se han involucrado más beneficios a partir de este trabajo de gestión y de trabajo en red. Podríamos decir que es uno de los mejores ejemplos que tenemos de una plataforma de diálogo, de generación de empleo, de creación de la cadena productiva de valores y de trabajo en red entre participantes contribuyentes o contribuyentes aportantes, los artistas y todo lo que viene alrededor del hecho creativo. Y pregunto, ¿cuál es el mayor reto que implicó para ambos sectores, tanto lo que era la empresa o la persona física que quizás no estaba acostumbrada a insertarse en esto, y lo que fue el sector artístico? Bueno, de hecho, el desafío continúa, porque de alguna manera para la danza apenas en 2017 inició sus primeros proyectos que postularon, y estamos llevando a cabo una serie. El reto es esto, la interlocución que se ha generado desde la Coordinación Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, gracias también a un consejo técnico o académico integrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por la Secretaría de Cultura y nuestros consejeros de evaluación, poder fortalecer, hacer mucho más robusta esta posibilidad de generar diálogos, y además la claridad del estímulo, en qué consiste para un contribuyente aportante, y digamos, los retos de los propios empresas responsables en la búsqueda, ¿no?, de sus contribuyentes, para poder tener no solamente un manejo y familiarizarse con la plataforma que lleva este estímulo fiscal, porque tiene su complejidad, sino también enseñarles caminos nosotros desde las asesorías, desde la capacitación, el acompañamiento. Hoy por hoy, digamos, en la situación, en la contingencia sanitaria en la que vivimos, de asesorías presenciales, pasar a asesorías también vía internet, no relajar este acercamiento para poder incrementar su participación. Entonces, ese trabajo en red, ese diálogo y claridad en la definición de esta plataforma sigue siendo nuestra motivación para poder continuar y hacer más robusto esta plataforma. Muchas gracias, Nina. Quisiera darle el pase a Santiago al respecto. Bien, nosotros, para contextualizar un poco al Plan Nacional de Danza que venimos desarrollando aquí en el Uruguay, comentarles primero lo que entendemos por Plan Nacional de Danza, que en sí la concebimos como una herramienta clave de trabajo
para la elaboración y la ejecución de acciones estratégicas para el desarrollo, la sustentabilidad y la visibilidad de la danza como práctica y derecho cultural. Es así que entendemos como a este proceso, así como el Plan Nacional de Danza, como un proceso de una construcción de una plataforma que tiene tanto un enfoque territorial como disciplinar de la danza, y que vincula mediante lógicas participativas y transparentes tanto actores públicos como privados de la danza uruguaya. En sí, lo que pretende es generar redes colaborativas, articular y ver y ordenar, potenciar, descentralizar los recursos y programas existentes que existen en el Uruguay o que están por desarrollarse, así como fomentar a la danza uruguaya, abarcando obviamente su diversidad y complejidad como campo de conocimiento, innovación, inclusión y creación artística también. Este es un proceso que nosotros venimos desarrollando desde el año 2014, un proceso que se pone en relevancia, se pone de manifiesto como una necesidad propia del sector de la danza. En el año 2014 estuvimos evaluando de alguna forma cuál era la danza, cuál era el estado de la danza en nuestro país, y cómo el Estado en sí estaba vinculando con nuestro sector. Y ahí en una organización de una reunión ampliada, donde varios agentes de la danza a nivel nacional participamos, junto también con instituciones públicas, y llegábamos a un consenso de que era necesario desarrollar estas estrategias para con el sector y estar traducido en esta herramienta de trabajo que será el Plan Nacional de Danza. Nosotros actualmente nos encontramos en la última fase ya de este proceso, en el que hemos realizado un trabajo territorial bastante interesante y un trabajo interinstitucional también bastante muy relevante, en sí donde obviamente el Instituto Nacional de Artes Escénicas, junto a la Dirección Nacional de Cultura, ha participado en estas instancias y liderado de alguna forma a este diálogo interinstitucionales con las otras con los otros ministerios o con otras instituciones de aquí del Uruguay para bueno, justamente actualmente encontrarnos con ya unos cuantos resultados, vendría a ser en relación a este proceso. Y bueno, y todo lo que tiene que ver con la innovación, con el desarrollo de las capacidades, de la capacitación, de pensarnos como un sector que articula, que tiene su fuerte en la producción artística, pero que también está impactando en otras áreas y en otros campos de conocimiento, y eso es estar de alguna forma visibilizando. Por eso decimos que esta plataforma visibiliza el sector de la danza, porque justamente le estamos dando o estamos tratando de demostrar que la danza está impactando en varios lugares en varios sectores y en varios ejes como de trabajo, ¿no? Que incorpora ahí bueno, la educación, bueno, la producción artística obviamente, la educación, la salud, el trabajo con la inclusión también, el trabajo con derechos. Entonces ahí venimos haciendo un hincapié bien fuerte en esta relación y de poner en relevancia el trabajo que ya venimos realizando con nuestro sector, cada uno desde sus lugares, cada uno correspondiendo a agentes que responden a una cadena de valor del sector de la danza, que es bien característico y es interesante de poner en relación y poner en diálogo sobre todo. Claro, me llama poderosamente la atención de que dentro de las estructuras que están mencionando ambos hay un fuerte componente de lo que es empezar a integrar como sectores, tal vez algo que antes se veía muy lejano, como era el mundo de las artes escénicas, mezclado con lo que son
otros aspectos de la cadena de valor, tal cual está mencionando Santiago. Y basándome un poco en esto, quisiera saber, ¿cómo se llegó a capacitar al sector Meta para integrarse en esta nueva estructura? Que es precisamente la gente de danza, cómo la fuimos moldeando para insertarse en este ámbito. Y bueno, un poco lo que mencionaba Nina anteriormente, inevitablemente hay un reto también en el diálogo entre ambos sectores, pero al menos con el sector específico de la danza, ¿cómo fue la implementación de esa capacitación en sus países? Nina, te doy el pase. Muchas gracias. Bueno, en esta nueva administración que iniciamos el año pasado para este nuevo gobierno, fue muy importante retomar la importancia del diálogo con las comunidades y también generar diagnósticos, ¿no? A partir de los cuales nosotros generaríamos nuestros programas de trabajo y fortalecer estas plataformas que ya venían siendo una excelente herramienta, pero que no estaba a lo mejor visualizada o optimizada, aprovechada. Es decir, recientemente, el año, insisto, inmediato anterior, 2019, con esta nueva administración, pusimos en marcha la creación, toda una planeación a nivel nacional por regiones, que estamos divididos en 5 zonas o regiones, la noroeste, noreste, centro, centro-occidente y sureste. Así es como conformamos nuestra circulación de programas y también la inyección, ¿no?, de todas las posibilidades también de propuestas que se generan desde la institución. Y lo que hicimos fue también un trabajo arduo de comunicación con las secretarías de cultura estatales y también con los institutos de cultura y los municipios, definiendo, ¿no?, con este diagnóstico cuáles serían las poblaciones beneficiadas. Tenemos muy bien el cálculo de estas regiones donde la danza mucho más vulnerable que en otras regiones donde necesitamos llegar, penetrar con incluso mayor trabajo territorial, ¿no?, para llegar a comunidades que no tienen a lo mejor internet, no se enteran de estos talleres, y tenemos que fortalecer nuestros mecanismos o nuestras plataformas de comunicación desde el instituto, desde la Secretaría de Cultura, en coordinación con los estados, para que llegue a un mayor número de creadores. Y así es como el año pasado pudimos favorecer, al menos o en el sentido de impactar en una primera periodo ordinario, porque hay una extraordinaria, al menos así fue 2018 y 19, la publicación de las reglas, y entonces en las 2 emisiones se pudieron favorecer más de 1,000 creadores de manera presencial, y después darle continuidad a estos interesados, postulantes de las 5 regiones del país, ya sea vía internet, algunos incluso, por supuesto, de la Ciudad de México de manera presencial, asesorías permanentes con nuestros enlaces que tenemos desde cada área sustantiva o coordinación nacional. Un punto importante, Silvia y Santiago, que les comparto, que fue maravilloso, es que por primera vez en 2019 se trabajó de manera colegiada, transversal, que fue como lo compartimos y lo convenimos con la directora general, la doctora Lucina Jiménez, para que pudiéramos de una solo frente abarcar el mayor número de artistas escénicos, visuales. Y bueno, ahora este año, como decía hace rato, también lo que tiene que ver con Efilibro. Entonces, así es como podemos llegar a impactar a un mayor número de creadores que estén interesados, incluso también en generar interdisciplina, ¿no?, o tener otras visiones transversales. Contanos, Santiago, en el caso de ustedes, ¿cómo fue? Sí, también un poco en coincidencia, me parece que el trabajo territorial y el trabajo territorial descentralizado en sí que se viene como realizando para llegar de alguna forma a este diálogo, a estos encuentros y a estos pensamientos de formas de ver cómo incidir en las políticas públicas, o de tener una filosofía de cómo, de sentirnos agentes corresponsables de alguna forma para la construcción de políticas.
fuimos desarrollando varias acciones en sí que nos permitieron justamente entendernos como un agente empoderado para trabajar en unas líneas de desarrollo, y que ahí la capacitación fue fundamental, una capacitación que nos permitió de alguna forma encontrarnos, de alguna también sí, conocernos, porque una de las grandes dificultades que había a nivel nacional era el desconocimiento de qué era lo que estaba sucediendo en otras partes, en otras localidades dentro del Uruguay. Entonces nos parecía como muy fundamental iniciar este proceso a partir de la conformación de una red de trabajo. Para eso generamos herramientas que permitían de alguna forma conocernos y estar en relación, como la construcción de una página web pensada en su primera instancia como una página a modo de red social, que es el plandedanza.uy, y ahí de alguna forma nos encontrábamos y podíamos como interaccionar y compartir información de lo que estaba sucediendo a nivel territorial. Pero después empezamos también a encontrarnos mismos en territorio a través de los diferentes diálogos. A partir del 2017 comenzamos con una serie de diálogos de la danza y jornadas departamentales también en cada una de las capitales departamentales del Uruguay, donde ahí nos encontrábamos con los agentes y podíamos de alguna forma compartir y entender un poco la situación en la que estábamos trabajando y la situación en la que estábamos educando dentro con las características, ¿no?, particulares de cada uno de los territorios. Y un gran fuerte en sí que les comentaba era justamente la conformación de una red, que es la red que nosotros le denominamos la red de multiplicadores de danza, que es una identificación propia de cada una de las personas que está en territorio, de considerarse un multiplicador de este proceso, haciendo que todas las acciones que veníamos como realizando y toda la información que también estábamos circulando pudiera derramarse a nivel de territorio, siendo como un agente responsable de que la información que estaba circulando llegaba a territorio, o haciendo los esfuerzos necesarios para que la comunidad local de la danza se entendiera sobre los diferentes mecanismos que se estaban llevando a cabo. Y para eso en un momento vimos la necesidad de capacitarnos en relación al entendimiento de lo que es la política pública en cultura, qué es lo que entendemos por eso, entendernos como agentes de incidencia en esas políticas, qué herramientas, qué institucionalidad encontraba a nivel cultural en relación con la danza, para poder, a partir de ese conocimiento y de ese conocimiento del contexto, poder actuar coherentemente a lo que estábamos, o lo que se estaba planificando. Otro hito importante fue la realización de un diagnóstico nacional de danza, porque era justamente eso, de saber realmente cuáles eran nuestras condiciones, o por lo menos tener un panorama general, tanto a nivel de personas, de trabajadoras, trabajadores y estudiantes, y de instituciones privadas y públicas en la danza, que estaban desarrollando acciones en el Uruguay, de conocer un poco la situación en la que se encontraba, tratarnos de cuantificar, una tarea que todavía estamos en proceso de saber, bueno, cuántos bailarines y bailarinas hay en el Uruguay. Entonces es algo que todavía estamos como tratando de comprender, y una dimensión que cada vez que vamos ampliando vamos viendo que cada vez somos más, y que es súper interesante. Y bueno, y justamente diagnosticar, para eso desarrollamos también conjuntamente con el sector una herramienta de diagnóstico que nos permitió llegar a un número determinado de personas y a un número determinado de instituciones, que nos permite actualmente tener un perfil
de cómo es el agente de la danza en el Uruguay, o qué características tiene, y por ende tratar de generar acciones que estén acordes a esas situaciones para su mejoramiento. Este Plan Nacional de Danza está dividido en acciones en una temporalidad que se va a empezar a desarrollar, que son acciones concretas y proyectos concretos de 3 años, 5 años y a 10, y una proyección a 10 años para ver cómo irnos desarrollando en ese sentido. Entonces, la gestión en sí más fuerte y el poder en sí que hubo más concreto fue justamente en el trabajo del territorio y en el trabajo de descentralización, tanto de información, de conocimientos, de saber qué era lo que estábamos necesitando y quiénes somos realmente los que estamos trabajando en el sector. Me llama poderosamente la atención en ambas naciones cómo estos diagnósticos, bueno, se vuelven todo un proceso que a mí me gustaría conocer. Estamos abarcando también parte de lo que son agentes informales de la danza, o solo se está incluyendo ya algo más de las personas o agrupaciones que tienen más formación, o se está haciendo incluyente inclusive en la gente que se dedica por afición a la danza en sus naciones. En el caso de México, la participación de la sociedad civil, de la comunidad, de los colectivos ha sido fundamental. Y hoy por hoy también comentaba, muy similar a los procesos que ha mencionado, que han llevado en Uruguay, que mencionaba Santiago, pues la voz y el trabajo que ellos mismos han generado también con consultas y registros sobre las problemáticas más crudas que pueda tener la comunidad de la danza, nos han permitido en ese diagnóstico generar toda una matrícula de programas y procedimientos para llevar a cabo un también programa de trabajo de largo aliento. Ahí están involucrados de manera transversal, por supuesto, estudiantes, egresados, por supuesto, también de todos los estados de la República, diferentes agentes culturales que también hoy por hoy estamos reforzando en este nuevo gobierno la identificación con un registro que se llama TELAR, un censo de estos agentes culturales, cuál es el estado que guardan actualmente, y también otra plataforma que se está haciendo ahora con la situación del COVID, cuáles quedaron afectados, quiénes son la población más vulnerable. Entonces, como podrás ver, es muy importante incluso el trabajo entre sectores, ¿no? Intersectorial, es muy importante la labor que se hace con las diferentes secretarías del gabinete y la Secretaría de Cultura. Y pues, insisto, el papel mismo de la iniciativa de los grupos de dialogar, de evolucionar con respecto a incluso a lo mejor algunas problemáticas anteriormente identificadas, simplemente con lo que estamos viviendo ahora, hacia dónde van, ¿no?, las artes escénicas, cuáles son los nuevos paradigmas, y todo lo que estamos teniendo con buenos resultados, también tendríamos que hacerles este salto cuántico, ¿no?, esta transformación. Entonces, sí, son muchos actores que participan alrededor de esta transformación. Ok. Hay algo que me gustaría que ambos me conversaran, y es los resultados que han visto desde que empezaron a implementar estas iniciativas. Sé que es poco tiempo, si estamos hablando del 2017 al 20, son apenas 3 años, y sabemos que todo lo que es el trabajo en gestión de políticas culturales pues lleva su rato, desde precisamente estos elementos que estamos conversando, como lo que es la creación de los diagnósticos, los diálogos, el capacitar a la gente. Sin embargo, siempre vamos a tener un paso adelante
independientemente de que el avance no sea tan enorme como quisiéramos. Pero sí quisiera que me comentaran, en el 2019 en México, en el 2017 en Uruguay, es poco tiempo que estamos implementándolo, pero ¿qué cambios hemos visto dentro de las dinámicas del sector en este ratito que se llevan implementando lo que es el programa en México y el desarrollo del programa del Plan Nacional de Danza en Uruguay? ¿Mi turno? Sí. Ok. Sí. Efectivamente corto, pero sustancioso el tiempo, porque aunque al principio la comunidad artística, y hay algunas, todavía algunos creadores que piensan que es un tema como todavía muy lejano el poder manejar esta parte, sobre todo administrativa, financiera o fiscal que tiene el estímulo para poder acercar al contribuyente aportante, para poder aplicar y documentar todo lo que se solicita, ¿no? Con el registro de sus proyectos. Ahí hemos ido creciendo. Como les decía, Ficine desde el 2007 tuvo como el antecedente, ¿no? Es como el hermano mayor. Efiteatro recibe de 2011 a 2016 sus proyectos, se fortalecen, y nosotros, danza, visuales, música, a partir del 17, con una tendencia desde el 17 al 19 de por lo menos duplicar, ¿no? O sea, el 100% de los proyectos que se ingresan. Y una vez también que se abrió en el 2018 la posibilidad de un extraordinario, pues ahí también sumaron más las posibilidades de las aportaciones de los contribuyentes aportantes. Claro, como les comento, hay reuniones de dictaminación del Consejo de Evaluación y ahí sobre lo ingresado de los postulantes, nosotros pues hacemos una revisión para que los que son confirmados, son apoyados en proyectos viables, estén impecables al 100%, porque también se busca en estas plataformas que se puedan garantizar los estándares de calidad cada vez más y motivar, ¿no? Porque son incentivos importantes, no son cantidades menores, y lo que queremos también es que se detone una mayor también fortalecimiento de la cadena productiva de valores. Entonces, te puedo decir que del 2017 al 19 tengo datos duros, se han apoyado, aprobado 26 proyectos y se han aportado más de 35 millones de pesos en tan solo 2 años y medio, ¿no? Exclusivamente estoy hablando de FIDANZA, para la danza. Entonces, esto, perdón, ya para concluir más, la participación, que esto es muy importante, de los estados de la República, porque había una tendencia a la centralización, ¿no? Y estaba eso muy criticado, muy revisado, observado por varias partes y varios puntos, la propia comunidad, que no se abría en los espacios para los estados del interior de la República. Y hoy por hoy hemos visto que hay una pérdida de esa timidez o de ese temor de participar, y mayor esfuerzo de las instituciones, de la Secretaría de Cultura, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, de generar esta comunicación de la que les hablaba al principio, importante para llegar a transmitir y compartir y difundir este estímulo fiscal. ¿Te damos el pase, Santiago? En relación a los resultados así que hemos obtenido durante este proceso, un poco ya he nombrado, pero está bueno volver, que han sido su primera instancia, bueno, la conformación de esta red de agentes de danza que están distribuidos en todo el territorio, que es la red de multiplicadores de danza, la realización del primer diagnóstico estadístico sobre trabajadoras, trabajadores y estudiantes, que sin lugar a dudas también, y conectando un poquito con lo anterior, ha sido de grandes insumos también para colaborar con estos otros diagnósticos que estuvieron haciendo en relación a la situación de la pandemia del COVID-19, que eso nos permitió de alguna forma tener algunos datos un poco más
concretos también sobre el sector, y que pudimos otorgar sobre todo al sistema de información cultural de la Dirección Nacional de Cultura para realizar determinadas acciones o hacer algún tipo de evaluaciones con los datos que ya teníamos, y llevando a conclusiones de que también era necesario seguir profundizando en esos diagnósticos, que como vimos y seguimos viendo, son fundamentales que se sigan profundizando y que se sigan realizando para realmente comprender y entender la situación de esta precariedad con la que nos ha encontrado y ha manifestado de alguna forma el COVID-19 en el sector cultural, y que sin lugar a dudas estos números, estos diagnósticos que los que vamos teniendo colaboran a tener una proyección o tener unas acciones un poco más acordes a las necesidades reales. Entonces, nada, nos encontró de alguna forma con este resultado ya previo nuestro, que de sistematización de información en cuanto al sector. También tuvimos como resultado la conformación de una base de datos con más de 1.500 agentes de la danza, que antes tampoco se tenía en el Uruguay. No había un registro único en el que se podía saber nada, según las disciplinas y según las características de la gente, quiénes eran y dónde estaban y cuáles son sus contactos, y eso conformamos ahí esos datos, esa base de datos unificada. El trabajo interinstitucional ha sido una labor también constante y de aprendizaje también en esta modalidad de gestión, que es justamente el trabajo interinstitucional, diferentes instituciones públicas que no solo abarcan el área de la cultura, o que entendemos sino poniendo en relación más que nada a aquellos organismos o aquellas instituciones o ministerios que le competen realmente la cultura, como es el Ministerio de Educación y Cultura aquí en el Uruguay, pero también poniéndolo en relación con otros, porque en ese entendimiento de que la danza estaba un campo más expandido que involucraba en otras áreas también, como puede ser Ministerio de Desarrollo Social, como puede ser a nivel de las universidades también, y bueno, y demás. También otro de los logros que obtuvimos a través también de este trabajo interinstitucional es una capacitación que vamos a estar desarrollando el próximo año. Estamos en la implementación justamente ahora de una realización de un convenio de capacitación para el desarrollo del sector de la danza uruguaya, en la que vamos justamente a pensarnos en esta idea de, bueno, como agentes de la danza, de entender los contextos y entender el desarrollo de la gestión cultural y la realización de proyectos que trabajen con lógicas asociativas, que trabajen con lógicas de trabajo en red, que eso nos va a permitir, y es un logro que se ha conseguido también desde este trabajo interinstitucional, junto con la institución uruguaya que está frente a la capacitación de trabajadores, que es INAFOP, también con la Universidad de la República del Uruguay, y con la Dirección Nacional de Cultura, y con el gremio de la danza, con ADU, que es el gremio de la danza uruguaya. Con ellos vamos a llevar a cabo esta capacitación, que nos va a permitir de alguna forma pensarnos también como en estas lógicas de desarrollo, bueno, de desarrollo, y en estas lógicas de desarrollo productivo también para con el sector. Y bueno, y después diferentes tipos de acciones que también nos han permitido conectarnos y estar en comunicación, como han sido los festejos del Día Internacional de la Danza, que nosotros ya venimos cumpliendo ya como unas 4 ediciones de celebración de esto, donde realmente los ponemos como este día particular,
importante, lo ponemos como lugar de práctica justamente para que los diferentes agentes de la danza a nivel del Uruguay se pongan en relación y trabajen con estas lógicas de asociatividad y de lógicas de trabajo en red. Que eso ha sido realmente unos logros que se han conseguido junto a todos estos hitos, que de alguna forma nos prepara y nos transforma en este proceso al sector, o lo pone más firme también al sector para el futuro. Y ahí nada, frente a cualquier incidencias o cosas que pudieran, inconvenientes que pudieran como surgir, de alguna forma hay un músculo ahí que está haciéndose cada vez más fuerte, cada vez más interrelacionado y vinculado, que empieza a generar esta fortaleza como sector, y bueno, y tratar de generar una organización social, una organización económica, una organización territorial para enfrentar aquello que sea como el COVID-19, por ejemplo. Entonces, bueno, frente a esa organización que hay, o que se busca que siga creciendo aún más, nos da las fortalezas para llevar, y eso se está viendo, o sea, lo estamos comprobando, de que este proceso tiene esos resultados, que el trabajo este trabajo de descentralización, el trabajo de diálogo, el trabajo de sentirnos conectados, está dando sus frutos. Entonces es algo que realmente estamos como con mucho aliento, así para, bueno, ahora que nos encuentra ya en esta última fase, que es ya encontrarnos con esa herramienta, con ese cuaderno, ese libro de las líneas estratégicas en cada una de las dimensiones y ejes en el que estamos trabajando, ya nos encuentra como, bueno, fortalecidos en ese camino. Al igual que con el fortalecimiento que estamos teniendo a nivel iberoamericano o regional con lo que es la plataforma iberoamericana de danza, que eso también, sin lugar a dudas, ha sido una herramienta también de trabajo y de cooperación a nivel regional que sin lugar a dudas nos pone en otro lugar, en otro posicionamiento también a ese, el trabajo de la cooperación. Que justamente con la PID este año, la Plataforma Iberoamericana de Danza, este año en sinergias con Ibrescena, vamos a estar haciendo un gran encuentro que se llama Conexiones Danza, que justamente nos va a encontrar a todos los agentes del sector de la danza a nivel iberoamericano conversando sobre industrias creativas, de economía naranja, sobre la gestión de conocimiento, sobre las políticas públicas en cultura, en danza en cada uno de los países, y eso sin lugar a dudas también va a generar un fuerte, y al Uruguay lo encuentra justamente con un proceso fortalecido en cuanto a estos espacios de participación. Entonces estamos como muy así como alentados y con mucho entusiasmo de suceder, que sin lugar a dudas tenemos que seguir haciendo y seguir creciendo en ese sentido, pero ya luego de unos cuantos años de trabajo y de proceso nos encuentra en otro estado, en otro momento, y nada, y yo creo que esa es la palabra, es como fortalecidos, empoderados. Empoderados, sí. Con una responsabilidad o con una corresponsabilidad en la generación de políticas públicas para el desarrollo de la danza. Y pregunto, dentro de todo esto que hemos conversado sobre diagnósticos, conocimiento, descentralización, lo que es en sí la estructura de industria creativa formalizada, establecida desde el punto de vista de oferto un producto que requiere ser adquirido y cómo trabajo todo ese tipo de organización. Dentro de ese diagnóstico, ¿qué porcentaje de la gente que se está dedicando a la danza ya está establecida como una industria creativa per se?
¿Y cuál otro porcentaje? Si los manejaran, porque creo que a veces son muchas las cifras que manejamos en los diagnósticos de diferentes aspectos de la cultura. ¿Cuál sería el porcentaje también que le hace falta en sus países llegar a tener estas estructuras de lo que son industrias creativas, precisamente para poder alcanzar esos niveles de cooperación como los que ofrece la Plataforma Iberoamericana de Danza, para poder capacitarse y acrecentar todavía más la producción que están realizando? En el caso de México, el trabajo ha sido muy permanente y con la Secretaría de Cultura a través de una serie de programas que se han diseñado justo para emprendedores. Se han llevado estas propuestas a las comunidades, decía yo hace rato, con trabajo también comunitario y trabajo territorial más bien, en donde se puedan sensibilizar, ¿no?, a las comunidades para potencializar y generar esta constitución desde al interior como asociaciones civiles. Por supuesto, hablábamos hace rato de Fidanza como uno de los mayores ejemplos, ¿no?, en el fortalecimiento de industrias creativas para el caso particular de la danza, porque también podemos mencionar otras plataformas y fondos de apoyo ahí sí, a través del FONCA, como México en Escena, que desde el 2003 ha apoyado más de 297 apoyos y promueve precisamente el fortalecimiento y la constitución en asociaciones civiles de estos grupos artísticos que se consoliden en empresas. Son apoyos que se dan de 2 a 3 años y la idea es que puedan sostenerse y generar una sustentabilidad, que puedan, al igual que las otras plataformas que he mencionado, integrar y promover también la participación en red de empresas, profesionales e instituciones culturales, a partir de las cuales se genera justo la economía creativa, ¿no?, con bienes económicos, empleos. La generación de empleos es fundamental. Los propios grupos artísticos que forman parte de México en Escena utilizan sus espacios, sus foros, para generar precisamente un fortalecimiento de las industrias creativas, y se les ha acompañado también desde el sector, desde la Secretaría de Cultura, en cuanto, y eso es muy importante, los avances en el tema legislativo, ¿no? Porque ese es otro tema muy importante que se ha trabajado, que se había relajado, y en esta administración, con la ayuda de estos agentes culturales que tienen sus propios espacios y han trabajado mucho con lo que serían la parte legislativa. También el instituto está haciendo hoy, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, un mapeo general de cómo han sido los avances en los términos del fortalecimiento en sus diferentes vertientes, ¿no?, de la propia comunidad dancística, y cómo en esta cadena de valores, en esta creación de economía creativa, en donde hay generación de empleos, decía, incursión de estos también, de estos bienes en un mercado, abordar el desarrollo del trabajo y también creativo, ¿no?, el trabajo creativo en el sector de la danza. Yo puedo decir en materia digamos, datos duros, es complejo decir las cifras, pero tenemos casos muy identificados que a la vez han detonado el trabajo transversal, el beneficio en esa red, en ese trabajo de cadena productiva de valores, como por ejemplo, además de lo de México en Escena, ya en lo particular, como por ejemplo la Fundación Elisa Carrillo, ¿no?, que promueve a nivel nacional e internacional la danza. Ellos, a través de su asociación, pues han como resultado tenido una serie de galas internacionales, el Festival de Danzatlán, giras nacionales, han favorecido mucho a escuelas y comunidades que no tenían la posibilidad también de formar parte o tener una oportunidad de verse inmerso, ¿no?, en estos beneficios también como industrias creativas. Y bueno, la parte internacional, al menos
además de abarcar los estados, al menos esta AC ha tenido presencia en 28 países. Otro más es Isaac Hernández, otro ejemplo, ¿no? Que generó toda una plataforma también de industrias creativas. Y hay una coreógrafa maestra que ha trabajado muy empeñosamente, se llama Marcelia de la Peña, que tiene hace Arte Internacional para la promoción de la danza. Esto contribuye y aporta a estos porcentajes de industrias creativas y la conformación de las mismas en el sector. Yo creo que todavía hay que seguir avanzando y sin tener la cifra precisa, yo creo, no equivocarme, que estaríamos a lo mejor en un todavía cerca del 50%, ¿no? de estos grupos artísticos conformados. No tanto los creadores que a veces trabajan por proyectos, ¿no? Que sucede mucho y no están conformados como agrupaciones, pero la gran mayoría a través de estos programas de la Secretaría de Cultura se han ido fortaleciendo y generando y constituyendo como asociaciones civiles y como industrias creativas. Gracias. Santiago, comentanos un poco acerca del caso de Uruguay. En el caso de Uruguay, bueno, un poco el diagnóstico lo que tira en relación a la situación del sector habla de una informalidad del sector en cuanto a sus conformaciones, a sus formas de organización, más en el ámbito sí, del trabajo donde la informalidad es algo que se viene que se manifiesta y se pone sobre la mesa, en sí, de que somos un sector en sí, que las formas de organización y las formas en las que estamos trabajando están de alguna forma, tienen esta característica de la informalidad, pero, y que también hacen que los proyectos, su mayor preocupación, y eso también ocurre más o menos también a nivel de la región, la sostenibilidad de los diferentes tipos de proyectos independientes que se están desarrollando es una de las grandes dificultades que se está teniendo. Mantener un proyecto cultural, artístico-cultural, evocado con la danza, o creo que en el campo cultural en general, su sostenibilidad, su sustentabilidad es una de las grandes dificultades y que todavía no se ha encontrado como los mecanismos necesarios, al menos aquí en Uruguay, como para dar respuestas las respuestas en cuanto a cómo sostener esas estructuras o cómo dar una cierta fortalezas en cuanto a organización, ¿no? Hay diferentes tipos de mecanismos y diferentes estrategias o herramientas que el sector productivo se encuentra, se enfrenta, pero que todavía sigue en ese borde de la informalidad. Hay muchos proyectos, muchos gestores que están trabajando en diferentes áreas dentro de esta cadena productiva, tratando de aportar a los diferentes ejes en los que estamos trabajando, pero que, claro, se encuentra justamente con esta dificultad. Por eso, entendernos en esta idea o en este nuevo paradigma de las industrias creativas, también es como, bueno, cómo acomodarnos frente a esa situación para poder dar respuesta y que en esa situación, esas herramientas generadas, puedan de alguna forma hacer sustento de algún tipo de proyección un poco más sostenibles, que eso un poco es la característica con la que nos estamos encontrando actualmente, y que sin lugar a dudas es eso, la capacitación, encontrar las herramientas adecuadas para el desarrollo sostenible de las diferentes estrategias que el sector independiente está teniendo, pueda encontrar ahí ese sustento en las lógicas o en los nuevos paradigmas de la comprensión de la política pública como las industrias creativas. Que eso
sin lugar a dudas, base a un desarrollo que necesita ese pienso y necesita ese diálogo nuevamente para hacer unos ajustes, hacer un comprendimiento también, un entendimiento de lo que, bueno, de las posibilidades que las industrias creativas entenderse o percibirse como una industria creativa significa y con qué herramientas de alguna forma nos vamos a enfrentar a eso, y sabiendo que nosotros nos encontramos con un sector que tiene varias características, o sea, los modos de producción difieren a una cantidad de modelos económicos que perfectamente pueden ser, las industrias creativas entran en un tipo de modelo, pero también pueden ser, también sabemos que hay otras formas de organizarse y otras formas de desarrollar, como puede ser lo más comunitario, o bueno, con otras lógicas, que de la propia industria. Entonces ahí hay como hacer ese ajuste, hacer también como un entendimiento de si quiero realmente entrar en las lógicas de la industria creativa, que me parece que como camino, y ahí hacer, bueno, todo ese entendimiento de bueno, cómo es que, si tomo esa decisión frente con mi proyecto, cómo es que sigo desarrollando. A nivel del Estado se está haciendo una apuesta también, como en la mayoría de todos nuestros países, hacia ese nuevo paradigma de la política pública cultural basada en la industria creativa, y se están desarrollando diferentes tipos de estrategias. La conformación, nosotros hemos participado y estamos participando en los mercados de industrias culturales, tanto a nivel regionales como internacionales, y a nivel nacional también. Ahora, en el mes de noviembre, también aquí en Uruguay se va a estar desarrollando el mercado de industrias culturales del Uruguay, el MICUI, donde también va a ser un espacio de capacitación y de encuentro entre diferentes agentes ¿no? de oferta y demanda del sector cultural, entonces se ponen en relación y ahí pensar otras lógicas. Y hay un fuerte, dentro de la Dirección Nacional de Cultura de aquí del Uruguay, del Ministerio, hay un fuerte pienso y una fuerte estrategia pensada en relación al Departamento de Industrias Creativas, el DICREA, que es lo que le llamamos, donde ahí se están pensando justamente todas estas lógicas y deber. Y diferentes tipos de instituciones también dentro del Estado, como puede ser el Instituto Nacional de Artes Escénicas, en el que estoy trabajando. Ahí también nos encontramos con lógicas desde la organización de un festival, que estábamos organizando un festival internacional de artes escénicas, justamente también para encontrar en esa relación de este aporte a esas industrias, como también el trabajo del internacionalismo, con el foco en el trabajo de la internacionalización, capacitación de desarrollo, tanto a nivel creativo como de capacidades de gestión, que estamos como abocados a que también eso, o como este modelo, también entre fuerte y se pueda como generar acciones favorables para el sector. Ok, bueno, pues agradecemos mucho las intervenciones de ustedes dos. En este momento le vamos a preguntar a Irene si hay algún comentario de las personas que están presenciando esta charla de hoy. Si tienen alguna pregunta, que ella por favor nos haga saberlo. Gracias, Silvia. Gracias, Nina y Santiago. Por el momento no tenemos preguntas, pero sí tenemos varios saludos desde México, Chile, muchos agradecimientos también, tanto por el espacio para conversar hoy acá, y también por el trabajo, por sus iniciativas, las de Nina y Santiago, por el gran aporte, por la labor en el impulso de las artes escénicas, especialmente de la danza. Muchísimas gracias por la entrega y por la energía que ponen en su trabajo. Sí, tenemos varios comentarios en esa línea. Muchísimas gracias. Bueno. Hola. ¿Se no cortó? sé. ¿Qué pasó? Me sacó. Nos salimos, ¿verdad?
Sí, Sí. Cuando Nos hizo salimos, votar. nos votó, o sea, adiós, pero a expulsión todos, a expulsión. La expulsión. Va. Sí. ¡Expulsión! Yo de repente, Está- bueno, qué eficaz el tiempo, bueno. Sí, No, sí, sí. seguimos ahí, Irene. Fueron una hora, pues fue. Sí. No, no, Seguimos, pero Irene, en vivo. no, todavía en este momento no estamos en No. vivo, pero se Ok. conectó. Nos sacó, ¿no? Sí, nos sacó, como que se quitó, pero no, igual la reunión está hasta las 8, igual no nos sacaría antes, pero no sé por qué nos sacó. Yo. Sí, sí, yo estaba ahí terminando Vos de leer y terminamos bárbaro. eso, tu reunión ha terminado, y yo, ¿qué? Sí, No. pero te va a tocar decir que no, que tuvimos un problema. Tranquila, que tuvimos un cortocircuito. Por las lluvias, está lloviendo allá y acá y por todos lados. Bueno, ahí Exactamente. está cargando, vamos a ver si alguien escribió acá. ¿Les parece si hablamos un poquito sobre conclusiones acerca de la danza o, sí, conclusiones de la danza en nuestras regiones para finalizar? Sí, ya no estamos en vivo, ¿verdad? De todas Estamos en maneras. vivo. Estamos de nuevo. Ahora ¿Ah, sí. sí? Sí. Ok. Es Bueno, que- pues mil disculpas. Tuvimos, nos sacó el sistema a todos, pero ya estamos de regreso y quisiéramos comentar con ustedes ya para finalizar, porque sí tenemos, no tenemos preguntas, pero sí nos gustaría muchísimo que nuestros dos expertos finalizaran contándonos un poquito acerca de conclusiones de la danza en este momento, de acuerdo a las experiencias de sus países. Gracias, Silvia. Y qué bueno que regresamos porque nos sentimos de repente en el espacio y dijimos, ¿qué pasó? Sin saludarnos no nos vamos a ir, por favor. Sí. Yo creo que las conclusiones, hay muchas coincidencias, Santiago, muchísimas. Podríamos decir que casi que hemos trabajado en resonancia absoluta. Y en esta nueva realidad, ¿no?, en la que todos nos estamos enfrentando, es donde tenemos que incidir. Qué importante que estemos en la PID, ¿no? Algunos todavía no adheridos formalmente, pero sí con toda la disposición de, mientras estemos aquí como funcionarios, quien venga a pasar la estafeta, pero siempre en nuestros países estar presentes para poder fortalecer los programas, los diagnósticos, que además están en movimiento. Nada es permanente, no somos los mismos de hace 10 años, de hace 2 o 3, y ahora antes y después del COVID mucho menos, pero yo creo que se ha hecho un trabajo muy importante a nivel institucional. Se ha hecho mucho trabajo también de reflexión, de diagnósticos, de diálogos con las comunidades, también al menos lo mencionaban en este nuevo gobierno, en donde a través de censos, de bases de datos, de registros, como los que hemos platicado de TELAR, el mapeo que el Instituto está haciendo, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, para acompañar estos procesos de cambio en diferentes vertientes de la comunidad dancística, y cómo irnos precisamente a atender a las partes más vulnerables. Y por otro lado, sostener también y promover el tema de las industrias creativas, la sustentabilidad. Las instituciones, hemos visto también, pues cada vez tienen menos recursos, ¿no? Hay una necesidad de despertar a otros participantes, otros actores en los hechos creativos, en la economía creativa. Por eso nosotros creemos que en el tema del estímulo fiscal estamos haciendo una inoculación, digamos, cultural de la danza para que haya mayores grupos, mayores interesados que nunca se habían acercado a ver a lo mejor un arte escénico, o a lo mejor solo la música, no lo sé, o las artes visuales, pero no la danza, no el teatro, y que hoy estén interesados en que el 10% de sus, digamos, lo que podrían ellos como contribuyente tener que pagar a la Secretaría de Hacienda, no pasarlo por esa vía, sino aportarlo a la creación, a la producción y a la circulación de las artes. Entonces, eso es una labor titánica. Los contribuyentes aportantes todavía sienten como una duda, incertidumbre, temor de qué significa esto de yo como contribuyente, persona física o moral, ¿no? Abrir
mis entrañas porque quiero contribuir a la cultura, ¿no? Y bueno, en el caso de los grupos artísticos, generar y fortalecer estas plataformas de encuentro como los mercados que también nosotros tenemos en Artes. Es un encuentro nacional de artes escénicas que también genera muchos diálogos y muchas reflexiones y por supuesto una enorme promoción para la circulación y la visibilidad del artista también en otras latitudes. Yo creo que para finalizar podría decir que esta administración lo que se ha preocupado en esta identificación de problemáticas, en cómo generar, visibilizar la figura formal del artista. A través de estos fondos, a través de estos apoyos, lo de México en Escena, antes un artista no podía pedir un préstamo a un banco, por ejemplo, ¿no? Porque no tenía ninguna identidad en el sentido laboral. Y a partir de todos estos apoyos, pueden pedir un préstamo, comprarse un coche, en fin, generar una serie también de beneficios que a partir de sus aportaciones y sus contribuciones puedan generar calidad de vida. Nuestro trabajo intersectorial, interinstitucional es fundamental. Hoy por hoy con la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Economía, nuestra Secretaría de Cultura está haciendo grandes retos y bueno, hay más desafíos, pero vamos a seguir trabajando. Muchas gracias. A vos, Nina, Y más. también, ¿no? Adheriendo un poco a esto de cómo es que estamos siendo conectados y cómo los procesos en cada uno de los países también llevan a un pensamiento que ya ha sido, ¿no? Y que ya viene de alguna forma con un histórico en este pensamiento de articulación y en este pensamiento de cómo involucrar a los diferentes sectores, a los diferentes agentes justamente en el desarrollo de los sectores de las artes, que más o menos, como vemos, estamos de alguna forma en los países viajando en algunas lógicas similares, que eso que es interesante, y ahí es interesante, justamente como decía Nina también, en esta construcción de esta plataforma, ¿no? Iberoamericana de Danza, de la PID, que justamente nos permite compartir esta información de la que cada uno de nosotros estamos generando y haciendo, y cómo de la experiencia de los otros países estamos también aprendiendo y tratando como de incorporar esas estrategias, esos pensamientos, esa forma de pensarnos en futuro, de ponerla en común. Eso fue algo muy importante justamente ahora en marzo, cuando todo era un caos y demás en relación a cuáles eran los planes de contingencia de los países en relación a la pandemia y demás. La plataforma enseguida agarramos entre todas y fuimos y dijimos, bueno, vamos a coordinarnos, a saber cómo es que cada uno de los países está respondiendo, cuáles son las medidas que se están haciendo, cuáles son los diagnósticos que se están obteniendo, y realmente eso hace que nos encontremos justamente con esa misión que la plataforma iberoamericana de danza tiene, que es justamente el enriquecimiento del espacio cultural iberoamericano. Y el enriquecer el espacio cultural iberoamericano es justamente ponernos en relación, pensarnos juntos, pensarnos cómo proyectarnos también en esa relación de interconexión, y que obviamente cada uno con sus posibilidades en cada uno de los países, cada una de sus realidades, igual en sus países estamos poniendo en relación, estamos tratando de entendernos y comprendernos también en esto, que es bien interesante y que desafía a lo local, ponernos en relación con la región, con lo global. Entonces aprender desde esa visión más global también para traducirlo a nivel local, o cómo lo local también se traduce a nivel más global, hace justamente este enriquecimiento que estamos buscando y que estamos, bueno, de alguna forma comprobando y adhiriendo
nada, los países que estamos comprometidos con esta causa de desarrollo y fortalecimiento del espacio cultural. Así es. Bueno, pues bueno, vamos cerrando esta noche, agradeciendo muchísimo la presencia de ustedes, la colaboración, toda la información que nos han dado. Y queremos agradecerle también a cada una de las personas que se conectó al espacio y que recuerden que sobre las artes escénicas siempre hay mucho aún por conversar. Entonces, Mucho. los invitamos a que sigan siendo público de todos estos espacios de Conversemos que el Teatro Popular Melico Salazar ha estado facilitando para toda la ciudadanía. Muchas gracias. Fue un placer, ¿eh? Un Muchas placer. gracias a ustedes. Que estén muy bien. Hasta la Irene. vista. Ujú. Hasta luego, muchas gracias. Irene, muchas Gracias. 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 A ti. Gracias.